¿Alguna vez te has planteado crear productos digitales pequeños que consigan ser una fuente de tráfico, de adquisición de clientes, de usuarios? Algunas empresas generan millones de visitas de tráfico y de usuarios gracias a esta estrategia. Y en este vídeo te cuento en qué consiste esta estrategia, lo que hacen algunas empresas que pueden inspirarte y lo que finalmente hicimos en Streamloots. Y por último, todos los aprendizajes que he sacado por si quieres replicarlo en tu startup o tu negocio, porque parece fácil, pero luego no lo es tanto. Y por supuesto, además, trataré de responder todas estas preguntas que me habéis ido dejando por redes sociales sobre este tema. Bueno, vamos al lío. ¿Y en qué consiste esta estrategia? Pues bien, esta estrategia consiste en crear productos digitales suficientemente pequeños, pero que resuelvan una necesidad de tu cliente objetivo y que además te pueda servir como canal de captación. Bueno, esta estrategia, que es resumida o en esta definición parece muy simple, tiene 3 puntos que son claves. Primero, tiene que resolver una necesidad de cliente. Si no existe ese problema o no existe esa necesidad, no va a funcionar. Segundo, como vamos a querer que se convierta en un canal de tráfico y de adquisición para los clientes, vamos a tener que tener muy en cuenta cómo vamos a hacer ese traspaso, ¿no?, de esta mini herramienta y nuestro producto definitivo. Es decir, cómo vamos a conectar estos dos canales. También te voy a contar cómo lo hemos hecho en Streamloots en alguna de nuestras herramientas. Y por supuesto, vamos a tener que tener muy en cuenta cómo vamos a distribuir este producto para llegar a todo ese público que no nos conoce todavía y por el que vamos a intentar convencer de que usen nuestra herramienta a través de este mini producto que estamos creando. Una vez ya sabemos la estrategia en que consiste, los 3 puntos clave, pues te voy a contar cómo lo ha hecho Shopify hasta ahora y qué cosas podemos aprender de esto. Si te fijas, voy a dejarte aquí un listado de todas las herramientas que ha creado Shopify y tiene muchas otras, pero con estas son las principales en las que se enfocan en resolver un problema de su cliente, de una persona que quiere vender un producto en Shopify. ¿Para qué? Para que el cliente de Shopify se pueda centrar únicamente en vender. ¿En qué consisten este tipo de herramientas? Pues por ejemplo, tienen un generador de nombres, tienen un generador de políticas de devolución, tienen un generador de QRs, tienen un generador de términos y condiciones para tiendas online. Vamos, tienen infinidad de cosas que, si te fijas, son complementarias a problemas que tiene su cliente y que quieren resolver de manera sencilla y totalmente gratuita para que el cliente se centre únicamente en lo que tiene que hacer, que es vender su producto a través de Shopify. ¿Cómo tienen conectados algunos de ellos? Es que, por ejemplo, con el generador de nombres, lo primero que hace es buscártelo si está libre en un dominio de Shopify para conectarte ya con la cuenta ahí directamente. Con todas estas herramientas, solo con estas, generan más de 2 millones de visitas únicas al año. ¿Cómo lo consiguen? Pues gracias a que todas estas herramientas consiguen posicionarlas en los buscadores. Es decir, la gente, sus posibles clientes, tienen esa necesidad, por lo tanto van a buscar una solución, en este caso en el buscador de Google principalmente, y ellos tratan de responderla y tratan de estar en las primeras posiciones, de responderlas con esta mini herramienta y luego ya hacer ese traspaso a Shopify. Si te fijas, todos están bajo el dominio shopify.com/tools y por lo tanto ya puedes ir enlazando ahí impactos de marca que pueden ser muy útiles para el negocio. Bueno, ya visto este ejemplo, te voy a ir contando cómo lo hemos hecho en Streamloots, porque básicamente lo que yo hice fue ver esta estrategia de Shopify. En nuestro caso en particular, nos costaba mucho tener canales que pudiésemos más o menos controlar o incluso generar canales nuevos de adquisición, porque el 90-95% de nuestra adquisición venía de forma orgánica o viral por el propio uso del producto y por lo tanto queríamos ir metiendo este tipo de palancas, igual que teníamos el canal de YouTube, que por cierto está por aquí la placa con más de 160.000 suscriptores en español, el de inglés, etcétera, etcétera. Igual que hemos ido haciendo esos, pues queríamos tener otro tipo de canales. Entonces, el 12 de noviembre vi un tuit de Jacinto Fleta, un gran amigo, en el que compartía una de sus ideas y una de sus últimos desarrollos que había hecho, que era mylast.video, una herramienta en la que permitía a creadores generar un único enlace hacia su canal de YouTube que siempre te redirigía a tu último vídeo. De esta manera no tenías que estar constantemente actualizando ese enlace en la bio de Instagram, en la bio de Twitter. Al día siguiente, el día 13, le mandé un mensaje privado a Jacin porque yo ya había conectado todas estas cosas en la cabeza. La idea me parecía brutal para los streamers porque no solo tienen el problema de las bios, por ejemplo, que te acabo de comentar, sino que además normalmente tienen comandos en el chat en el que tienen que ir cambiando el enlace constantemente de cada vez que sacan un nuevo vídeo y luego también tienen los paneles en la parte de la descripción de Twitch. Era una necesidad muy pequeñita que podíamos resolver si conseguíamos tener esta herramienta, así que inmediatamente un día después le dije que si me la vendía, llegamos a un acuerdo, vimos internamente que tenía sentido, ¿vale? Sí que es verdad que luego la rehicimos toda, la lanzamos en Product Hunt, que además fuimos top 2 del día y nada, la verdad que fue nuestra primera aventura. Con esta pensábamos que íbamos a generar un montón de
un montón de adquisición, porque claro, si mucha gente se ponía el enlace de mylast.video / su nombre del canal y mucha más gente empezaba a ver esto y se iba a la home, etcétera, etcétera, podíamos crear otro efecto viral como el propio que teníamos en Streamlabs, pues nos iba a generar un canal de captación. Pero bueno, luego te cuento cómo acabó y qué aprendizajes hemos sacado de esta herramienta. ¿Cómo conectamos nosotros con el uso del producto? Pues bien, nosotros lo que conectamos es que mylast.video / te generaba un enlace aleatorio y ese siempre apuntaba a tu último canal de YouTube. Y si tú querías un enlace personalizado, por ejemplo, mylast.video / Vicent-Martí, que creo que es el mío, pues si querías ese personalizado con el nombre de tu canal, te tenías que registrar y te registrabas en Streamlabs, ¿vale? Es verdad que esta es una herramienta que lo pueden utilizar cualquier tipo de creador que tenga un canal de YouTube que no es únicamente enfocada en streamers, pero a los streamers todavía tenían más esa necesidad, por pequeñita que fuera, para poder solucionarlo y no tener que estar constantemente cambiando los enlaces. Una segunda herramienta que también generamos fue una plataforma que la llamamos community.streamlabs.com para que los partners de Streamlabs pudiesen generar eventos juntos, un problema que incluso validamos primero a través de Discord con de un formato muy MVP, muy manual. Era que ellos se querían organizar juntos pero no conocían a gente para poder jugar a ciertos juegos o generar ciertos eventos y por lo tanto crear contenido nuevo que pueda también llamar mucho la atención a cada una de sus audiencias. Pues lo que hicimos fue, una vez validamos eso, hicimos una plataforma en la que cada uno de los creadores podía crear un evento de lo que quisiera, poner una hora, una descripción, un día, etcétera, etcétera, y otros creadores podían querer participar en este evento y el creador principal pues decidía si los aceptaba o no. La tercera herramienta que también hicimos fue el Marathon Timer, una especie de cuenta atrás, de reloj de cuenta atrás que va aumentando los segundos o los minutos en función de las suscripciones que tienes en Twitch, en Streamlabs, los cofres que te compran, etcétera, etcétera, que normalmente las utilizan los streamers para hacer un evento específico. Así que estas serían las 3 herramientas que hasta ahora hemos creado en Streamlabs. Bueno, te cuento, por ejemplo, otros casos de otras empresas. Por ejemplo, es muy común generar calculadoras. Creo que de hecho en Factorial, por ejemplo, han creado una calculadora de sueldo neto. Bueno, de estas hay un montón. Luego, por ejemplo, en Metricool crea una plantilla que compartí en mi Twitter también, en el que rellenas todo tu plan de contenidos y que luego te la descargas como CSV y utilizando el importar con CSV puedes tener todo tu calendario planificado y programado en Metricool en tan solo 2 clics. O sea, una herramienta que además sé de buena mano y de primera mano que ahorra 2 o 3 horas por cliente, por ejemplo, para un montón de agencias. Veis que hay casos muy dispares, seguro que hay muchas más y también me sé muchas más, pero por no alargarlo demasiado. Así que vamos con los aprendizajes y las cosas que creo que tienes que tener en cuenta si quieres empezar con una estrategia de este estilo. Primero de todo, ¿cuándo es importante utilizar este tipo de estrategias? Bueno, ya te cuento el caso Streamlabs por qué empezamos y cuándo empezamos nosotros. Seguramente si estás empezando no tiene tanto sentido quizás empezar con una estrategia de crear productos digitales que te sirvan de adquisición y puedas probar cosas que sean más sencillas e incluso más rápidas de que te funcionen. De normal, los canales de adquisición tienen una performance en la que va aumentando con el tiempo y llega un momento en el que se acaban estabilizando, incluso luego llegan a acabar decayendo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se generan este tipo de estrategias o cosas diferentes? Cuando sabes que vas a copar un canal de adquisición, pues intentas encontrar nuevos canales de adquisición. De hecho, una de las cosas más de marketing es estar constantemente haciendo apuestas dobles en aquellos canales en los que te funcionan y luego, evidentemente, intentando buscar nuevos canales. Segundo punto, y el más importante, tiene que ser una necesidad del cliente, realmente tiene que ser un problema para que esta estrategia tenga sentido. Como veíamos en el de Shopify, pues la gente puede tener problemas en encontrar el nombre, el logo, generar políticas de evoluciones, etcétera, etcétera. En Streamlabs de manera diferente, con el caso de Metricool igual. Entonces, importante, fundamental, que sea un problema. La tercera cosa, intenta validarlo de la manera más simple posible y MVP. Te he contado la del community que lo hicimos en un canal de Discord totalmente semi-manual para que empezara a generar estas interacciones entre ellos, que se fueran generando los primeros eventos y luego ya los calamos a una plataforma desarrollada por nosotros. Puedes utilizar no code, de hecho será una de las mejores herramientas para poder validar estas cosas y generar total independencia en vuestro equipo de marketing. Si no sabes nada de no code, pues el mejor canal que yo conozco ahora mismo es No Code Hackers, que te lo recomiendo. Suscríbete también, ahí vas a poder aprender un montón. El siguiente punto, que creo que es el cuarto, es estimar muy bien cuál es el desarrollo. Normalmente este tipo de herramientas, también es verdad que en función del estado de tu compañía suelen ser pequeñas que te lleven 1 semana, 2 semanas de desarrollo. En el caso de Streamlabs conseguimos tener un desarrollador propio en el equipo de marketing para hacer este tipo de cosas y entonces estar totalmente despegado
delegados del equipo de producto y tecnología y no tener que molestarles, no tener que esperar sus tiempos y poder ser totalmente independientes. Yo no te recomendaría que pasara más de 1 o 2 semanas de tiempo estimado de desarrollo, porque si no quizás te vas a algo mucho más complejo, y trataría de buscar la mínima solución al cliente con esa herramienta que estás queriendo lanzar. Quinto punto, por supuesto, tienes que tener en cuenta cómo vas a hacer ese enlace con tu producto principal. En nuestro caso, por ejemplo, con el de My Last Video, si te registrabas para tener ese enlace personalizado, te estaba registrando en Streamlabs y ya te podíamos empezar a mandar emails o te podíamos empezar a dar a conocer nuestra propia herramienta. Así que tienes que pensar lo mismo en la que vayas a crear. El siguiente punto, y es uno muy importante, es que, por ejemplo, con My Last Video nosotros queríamos crecer esa herramienta, o que esa herramienta os ese crecimiento a nivel viral, y que como ya teníamos un gran volumen de usuarios, pues lo íbamos a poder conseguir. Nos equivocamos, me di una hostia, o sea, nos dimos contra un muro. ¿Por qué? Porque es una necesidad que realmente tienen, es un problema muy pequeño, pero nadie lo busca, se lo tenemos que estar presentando constantemente. Por lo tanto, si no hay nadie que busque por ese problema, va a ser mucho más difícil que este tipo de estrategias de productos digitales te funcionen correctamente. ¿Por qué? 2 puntos. Porque vas a tener que hacer un go-to-market para un producto añadido al producto principal que ya tienes. Por lo tanto, vas a tener que dedicarle muchos recursos en promoción, en distribución, en darlo a conocer. En cambio, si ya es una cosa que lo buscan, por ejemplo, que en nuestro caso como el Marathon Timer, conseguimos con contenidos posicionarlos a nivel de los buscadores, igual que el ejemplo de Shopify, y por lo tanto ya tener un tráfico recurrente de registros. Por ejemplo, en el Marathon Timer, lo he mirado justo antes de empezar el vídeo, creo que ya van más de 2.500 registros de streamers gracias a tener eso posicionado, que además es algo muy peculiar de los streamers. Y por último, ten en cuenta que van a requerir mantenimiento y que vas a tener que estar haciendo pequeñas actualizaciones o grandes actualizaciones en función del producto que hayas desarrollado. Y esto también lo vas a tener que estimar en cuanto a los recursos que vaya a tener tu equipo, tu compañía en ese momento. Y además, si empiezas a crear más de una, pues todavía el mantenimiento va a ir escalando también. Bueno, y espero que con todos estos aprendizajes, los ejemplos, los de Streamlabs, pues hayas podido aprender un poquito más sobre esta estrategia. Déjame en los comentarios si hay alguna cosa que todavía no te haya quedado muy clara o que no haya conseguido responder en este vídeo, y lo comentamos y lo debatimos por ahí sin ninguna duda. Y si estás empezando, estás en una etapa inicial y te gustaría saber 3 claves son las que yo repetiría si volviese a montar una startup ahora en 2023, te dejo este vídeo en el que lo explico todo.